y ahora vamos a pasar a la mesa redonda, a la mesa de debate, y para ello vamos a invitar a los tres participantes, a los tres oponentes. Uno de ellos va a ser José Antonio Balbuena, por favor. José Antonio Balbuena es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Nos va a permitir conocer y además nos va a servir de interlocutor con la visión institucional de futuro del modelo energético de Canarias, por lo menos de la isla de Tenerife. También vamos a invitar a la mesa a participar a Juan Linares. Juan Linares es el decano del Colegio de Ingenieros. Juan Linares, industriales. Juan Linares nos va a ofrecer una visión técnica y además una visión de una persona que se ha significado públicamente a favor de la introducción de gas natural en Canarias. Por lo tanto, vamos a poder también conocer de primera mano los argumentos a favor que tienen las personas que además también están preocupadas por el futuro de las energías renovables. Y por último, también vamos a dar la bienvenida a Antonio Cabrera, que va a ser el representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias. Bueno, cada uno de ellos sabe que tiene 10 minutos para intervenir, que intentemos también ser escrupulosos con el tiempo para poder permitir después un turno de réplica y después ya dar pie a que la gente pregunte lo que necesite preguntar y se establezca un debate real. Cada uno de estos participantes va a tener que responder a una pregunta inicial en el orden en el que ha sido invitado a participar. Empezaría José Antonio Balbuena y la pregunta inicial es más o menos esta que les voy a formular ahora. Vamos a ver, considerando la urgencia que tiene hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero que está generando Canarias para luchar contra el cambio climático, ¿qué modelo proponemos y qué habría que hacer, qué habría que implementar para que este modelo se pudiera desarrollar? Que no solamente además fuera sostenible, sino que por otra parte también genere beneficios económicos en el sentido de bajar la tarifa de la luz y de generar puestos de trabajo. Y me quedaba una tercera pata, era la pata de la sostenibilidad, la pata de... Sí. Y además también, a ver... ¿Tenía dos preguntas? Sí, pero bueno, la vamos a poner todo en una. y por supuesto también garantizando el abastecimiento, ¿vale? O sea, tres patas, la sostenibilidad, la reducción de las emisiones en ese sentido, garantía de abastecimiento y mejora de la economía canaria en el sentido de bajada de la tarifa de la luz y generación de empleo. Bien, ¿Aglutinamos la pregunta? Sí. Bien, pues muchas gracias antes que nada por la invitación que se nos ha hecho. Como bien ha dicho la introductora, actualmente soy el responsable de medio ambiente, no responsable energético del Cabildo de Tenerife, pero eso no quita para plantear lo que es la posición del Cabildo Insular de Tenerife respecto al modelo energético que tiene que establecerse en Canarias, en caso concreto que me ocupa, en Tenerife en particular. Respecto a sobre si es posible pasar para tener una transición a su modelo energético con garantía de abastecimiento y que nos permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con la urgencia que se precisa, la respuesta es clara y concisa. No solo es posible, sino que además es necesario y que además es urgente. Partiendo de la base de que Tenerife, Canarias en general, está por encima, ha crecido la generación de gases de efecto invernadero en casi 15 puntos, en un 55% si tomamos como base el año 90. Si tenemos en cuenta que de los gigagramos de monóxido de carbono que se emiten a la atmósfera, que en el caso de Canarias son 11.728,1 gigogramos, estamos hablando que lo que directamente incumbe a la industria del sector energético, estamos hablando alrededor de los 6.500 gigagramos, y a lo que son las políticas de transporte, a los medios de transporte, en torno a los 4.700 gigagramos. Es decir, esto supone casi el 95%. Por lo tanto, no solo es posible, sino que además es necesario, es urgente y es perentorio en el tiempo que evolucionemos más a la hora de alcanzar ese tipo de políticas.
Y en estos 10 minutos, que es complicado poder sintetizar, me dedicaré, si me permite, a lanzar frases que a lo mejor después pueden hacer objeto de debate. Como todos conocemos, Canarias es un sistema aislado y un sistema dependiente. Dependiente no solo desde el punto de vista energético de las fuentes fósiles, sino además dependiente desde un punto de vista normativo de una legislación a nivel nacional que no solo establece los criterios de producción, de abastecimiento y el último polémico de autoabastecimiento energético, sino también desde un punto de vista económico. Por lo tanto, somos doblemente dependientes desde un punto de vista de la fuente principal del combustible, que es lo más preocupante, y eso es lo que realmente podemos actuar, y desde un punto de vista político, que también podemos actuar y que es más sencillo poder actuar, y es que en el caso de Canarias es necesario poder actuar. Desde el punto de vista Canarias, si nos comparamos con otras regiones ultraperiféricas, estamos muy a la cola. Mientras que en otras regiones como Azores la implantación de energías renovables está en torno al 55%, en Canarias estamos muy lejos de esa cantidad, teniendo potencialidades más que suficientes para poder alcanzarla. Y a la hora de poder reducir, evidentemente, las emisiones de gases con efecto invernadero, las emisiones GEI, una vez detectados cuáles son los principales focos y problemas de emisión de esos gases, pues evidentemente tendremos que atacar y atajar en 5 líneas principales. Una primera línea que es importante, que es en mejoras de ahorro y eficiencia energética, que de alguna forma nos lleven a ser menos demandantes de la energía con el actual modelo que tenemos. Digo, acciones a corto plazo. La implantación de energía renovable es una acción constante en el tiempo, pero para empezar a hablar de acciones inmediatas que deben de tener un efecto sobre ese 95%. Ahorro y eficiencia energética, es decir, medidas de ahorro y eficiencia energética, tanto en el consumo energético, pero sobre todo también en los modelos de transporte. Seguir apostando por la introducción de energías renovables. En esa línea, que Península de Tenerife el año que viene va a poner una nueva planta solar fotovoltaica con una capacidad de producción de 7 megavatios, pero que va a aportar a la red 5 megavatios en régimen de mercado, es decir, se va a vender a la red. Y seguir apostando por nuevas fuentes en su doble vertiente, tanto la solar como la eólica, de manera principal. También en el Cabildo de Tenerife el año que viene, a través de un nuevo servicio que se va a crear, se van a empezar a desarrollar y a poner negro sobre blanco proyectos de energía eólica combinados con almacenamientos por vía hidráulica, para seguir potenciando y seguir creciendo en esos ratios de autogeneración, de generación eléctrica por medio de energía renovable. Un tercer elemento es mejorar los sistemas de almacenamiento, que va ligado a lo último que acabo de señalar. Un cuarto elemento es una mayor flexibilidad en los actuales sistemas de generación eléctrica que nos permitan, en función de la demanda, en lugar de tener sistemas concentrados de generación, tener sistemas más flexibles que nos permitan atender de alguna forma la capacidad de producción a la demanda que se viene produciendo. Y un quinto elemento, que no está en orden de prioridad, que es tal vez incluso de lo más importante, que es fomentar la investigación en todo el campo de energías renovables. Como ustedes saben, la Península de Tenerife tiene un Instituto Tecnológico de Energía Renovable, ha desarrollado y viene desarrollando un proyecto didáctico de islas renovables, y en esa línea seguiremos avanzando. Desde ese punto de vista, centrándonos en el gas natural, el debate, no pude estar al comienzo de la charla, me imagino que se habrá dicho, el debate de la introducción del gas natural es un debate que se produce en el año 88, es decir, yo no sé si eso han hablado cuando se puso el debate en el año 88, bueno, en el año 88, y por lo tanto el escenario no solo político, sino el escenario sobre todo más importante, tecnológico, en cuanto a la capacidad y a la competitividad de producción de las energías renovables frente a otro tipo de fuentes, era totalmente distinto que tenemos, pues estamos hablando 27 años después, es decir, no tiene nada que ver ese debate cuando se decide implementar el gas natural en Canarias en el año 1988 que en el año 2015. Es un debate que se circunscribía única y exclusivamente y básicamente en dos factores. El factor económico, en el año 88 el gas natural era más competitivo frente al petróleo como desde el punto de vista económico, y en el factor de emisiones de carbono, emisión de gases, donde el gas natural tiene menos emisiones que lo que son las fuentes, que lo que es el fuel tradicional. Por lo tanto, ahí se suscribía, no había otras variables que han ido apareciendo como el caso donde ahora
esa planta de 5 megavatios que el Cabildo Insular de Tenerife va a dar a la red en régimen de mercado, se está pensando en que incluso a 5 céntimos el kilovatio dan los números. Dan los números porque la capacidad de producción de las plantas fotovoltaicas no ha ganado tanto en eficiencia, que la eficiencia de un metro cuadrado viene siendo prácticamente la misma, pero sí va siendo cada vez más competitiva desde el punto de vista de coste. A medida que un producto se va extendiendo y hay mayor oferta de un mismo producto, la ley de oferta y demanda, ese precio va bajando. Y ha hecho posible que en los últimos 10 años el coste de implantación de un metro cuadrado de planta fotovoltaica se haya reducido 7 veces. Por lo tanto, cada vez es más competitivo y nos hace ser competitivo hasta el punto de que los análisis que tenemos es que esos 5 megavatios, que es lo que podemos poner en marcha el año que viene, a esos 5 céntimos kilovatios, nos permite poder garantizar un equilibrio en los costes, es decir, no nos va a generar ningún tipo de pérdida. Por lo tanto, los números de la energía renovable están ahí. El gas natural, que está la regasificadora, la idea, al parecer nos comunican que hasta dentro de un año y medio, 2 años, no va a poder ponerse en práctica e incluso nos está trasladando y quiere conocer cuáles son, si el Cabildo va a seguir el mismo ritmo en la implantación de energías renovables, porque están planteándose el poder introducirlo o no. Y el Cabildo les ha dicho que sí. Les ha dicho que sí desde el punto de vista de solares fotovoltaicos y les ha dicho que sí porque vamos a apostar por sistemas eólicos con almacenamiento de energía por medio de depósitos. Por tanto, es como en el área que realmente me incumbe, que es la parte de sostenibilidad, cuando he dicho de forma contundente que la incineración ya no es necesaria, no es porque no sea necesaria, sino porque vamos a apostar por un reciclaje y por una reducción de residuos. Y a medida que caminemos firmes por un camino, el otro sinceramente no se irá a desarrollar. Aquí sucederá, estoy convencido, algo similar. Y desde ese punto de vista, y termino ya porque ya me queda un minuto, lo quiero resumir con que Canarias, en un momento determinado, tiene que ser independiente de energías fósiles e independiente desde el punto de vista legislativo y económico de las políticas que se marquen a nivel nacional. Tenemos que lograr esa independencia, porque podremos ser más sostenibles desde un punto de vista económico y llegar, y con esto termino, a lo que tiene que ser la implantación en nuestro territorio y en Canarias de un quinto pilar del estado del bienestar, que es el bienestar ambiental. Tenemos el bienestar, los 4 pilares tradicionales, el educativo, el sanitario, el sistema de pensión y el sistema de dependencia. Tenemos que ir introduciendo cada vez más un quinto pilar de bienestar. Para lo que ahora son políticas cero de subvenciones, para poder lograr un mejor ahorro y una mejor eficiencia energética, ya que en los últimos años las subvenciones para la implantación al fomento de ahorro y eficiencia energética, de compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética o compra de vehículos alimentados por energías alternativas, que han sido cero en los últimos 2 años, pasemos del concepto de gasto público al concepto de inversión pública y estén garantizadas. Y para eso tiene que estar consolidado bajo un quinto concepto, un quinto pilar, que es el bienestar ambiental. Porque está muy bien el plan PIDE, pero el plan PIDE, de renovación de flota de vehículos, debería de estar vinculado exclusivamente a la renovación con vehículos que se suministren con fuentes de energías alternativas, lo cual no solo nos permite mejorar en un ahorro energético y una mejor eficiencia, sino que permite también a la industria ponerse al día y poner en mercado algo que actualmente cuesta poner. La verdad que en 10 minutos termino con eso. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias a la plataforma Unión Energético de Canarias por invitarnos a los ingenieros industriales, que es lo que estoy presentando hoy aquí, en esta jornada, para exponer el punto de vista del ingeniero industrial, el profesional que desarrolla este tipo de energía o implantación de este tipo de sistemas energéticos o tecnologías energéticas, y las dificultades con las que se encuentra a la hora de poder desarrollar este tipo de iniciativas en energías renovables. Quiero comenzar, evidentemente no pensaba que iba a ser de esta manera el tiempo que íbamos a tener para ello, pero voy a intentar ser, evidentemente como el resto de compañeros, lo más conciso posible. Por tanto, voy solamente a utilizar una transparencia y empiezo por ella.
tiene que ver con el precio a día de hoy de las energías renovables en sus diferentes tecnologías. Como estaban diciendo todas las intervenciones anteriores, lo que sí es una realidad es que a día de hoy somos capaces en el mundo de producir energía eólica a un precio de 4 a 5 céntimos de euro el kilovatio hora. También es verdad que la solar fotovoltaica hoy en día los costes medios están en torno de 9 céntimos de euro el kilovatio hora. A día de hoy los costes más bajos que existen en fotovoltaica están en 6 céntimos de euro el kilovatio hora en Uruguay. Y dicho esto, ¿cuánto nos cuesta en Canarias hoy por hoy el kilovatio hora que se produce? Pues estamos hablando del entorno de los 18, como valor medio, 18 céntimos de euro el kilovatio hora. Dicho esto, quiero decir, evidentemente, y a día de hoy, cualquier tecnología actual renovable es más barata con diferencia de la que estamos pagando hoy en Canarias. Por tanto, hay que ir hacia un modelo de energía renovable 100%, por supuesto sí, y en todos los frentes. Dicho esto, el siguiente paso que me gustaría trasladarle y hacerles ver las dificultades con las que nos hemos venido encontrando desde el punto de vista del inversor y el profesional. Desde los años 96, el año 96 fue la última vez que el gobierno de Canarias permitió o sacó la posibilidad de que se pudieran desarrollar e instalar tecnologías renovables en las islas. Desde ese año 96 hubo un decalaje, evidentemente se fueron solicitando prórrogas para que aquellas personas que habían ganado la posibilidad de montar esa potencia pudieran hacerlo, porque iba pasando el tiempo, no lo hacían, y el último, si mal no recuerdo, caso que tuvimos en aquella época, estamos hablando de los años 90, que terminó siendo los años 2000, fue el polígono de Abade, el parque eólico de Abade en Alico. Ese fue el último que venía de aquella época del 96. Desde entonces, aquí no se ha podido, lamentablemente, montar nada. O sea, hay una realidad, hay una realidad, y es que la claridad que vemos que es más barato. Estamos convencidos, todas las intervenciones han sido en la línea de que hay que apostar por las energías renovables, no solo por una cuestión ya del clima, sino por una cuestión también del dinero de la economía. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nos hemos venido encontrando a la hora de no poder desarrollar esas energías renovables? Pues lo primero de todo es que no ha habido políticas, tanto a nivel nacional como a nivel comunidad autónoma, que permitan que se facilite el desarrollo de esas energías. Nos hemos tropezado con los políticos, nos hemos tropezado con los funcionarios responsables de administrar las autorizaciones para que este tipo de energías se puedan desarrollar. Hemos tenido casos curiosísimos en donde, y es lo más importante a nuestro juicio, es cuando la definición del suelo canario, el tipo de uso de suelo que hay para poder instalar este tipo de energía renovable, nos encontramos con que no está claramente definido, y si está definido por una parte de la política y no por la globalidad de las entidades o de las corporaciones que intervienen en la autorización para instalar ese tipo de instalaciones. Me refiero que nos hemos encontrado leyes que se aplican en proyectos exactamente similares, por ejemplo de parques eólicos, que el técnico de turno que tiene que analizarlo desde el punto de vista medioambiental y de uso del territorio, pues utiliza unos criterios en unos completamente diferentes del otro. Es decir, hay un mare magnum importante a la hora de tener la certeza del que quiere invertir, el que quiere desarrollar este tipo de energía, que puede hacerlo. Hoy por hoy en Tenerife no tenemos un plan territorial de energías renovables que nos diga a quien esté interesado en invertir en ello dónde podemos montar un parque eólico, dónde podemos montar un parque fotovoltaico. Y claro, si eso es así, la inseguridad es absoluta. Y no solo eso, sino que además ahora se está diciendo que se está liberalizando de una manera absoluta, que ya no hace falta que pase por la CONMAC, que ya no tiene que intervenir, no hace falta estudios de impacto ambiental. Se están diciendo muchísimas cosas de este tema. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que se lleva por la vía de asuntos urgentes del gobierno, con lo cual se evita un montón de trámites. Sin embargo, nuestra experiencia y nuestra realidad es distinta. Es que
no se ha conseguido, y vuelvo a decirlo otra vez, no se ha conseguido que haya un criterio único en donde todas las administraciones estén de acuerdo en definir qué suelo es el que se puede utilizar para este tipo de energía. Perdón, si me permite, después entraremos creo que en la... Sí, ahora no hay palabras. Es la experiencia, insisto, es la experiencia del ingeniero industrial a la hora de desarrollar y de sacar adelante proyectos energéticos. Dicho esto, les he transmitido que el precio, que es lo que yo quería hacer, porque en poco tiempo el precio está muy competitivo, está por debajo del precio actual, con lo cual económicamente interesa ir a las energías renovables ya. Sin embargo, la realidad, a nuestro juicio, es que no vamos a poder desarrollar este tipo de energía, por mucho que queramos, si no se resuelve previamente el que las corporaciones se pongan de acuerdo, ayuntamientos con cabildos con gobierno autonómico, y esas tres patas, que son las más que intervienen a la hora de intentar desarrollar un tipo este tipo de energía, estén todas de acuerdo para que dé seguridad a aquel que quiere ir a instalar su parque o a invertir su dinero, pueda hacerlo. Dicho esto, pues yo creo que podría seguir hablando muchísimas cosas, pero también, no sé cuánto tiempo me queda, 2 minutos. Bueno, pues en 2 minutos trasladarle, también hablaba del gas, trasladarle con respecto al gas, efectivamente, como decía el consejero del Cabildo de Sostenibilidad, el tema del gas es un tema que viene de muy atrás. O sea, se aprobó en el Parlamento de Canarias con la idea de las fuerzas políticas de traerlo en aquella época, en los años, hace ya más de 30 años. Esto ha cambiado, evidentemente ha cambiado, pero también es verdad que nosotros defendemos que si en este momento estuviese hecho ese plan territorial ya desarrollado, en el cual estuviera claro dónde se puede utilizar el suelo, no haría falta el gas. Ahora bien, en la incertidumbre actual, con los mismos políticos que hay ahora, que son los que estaban antes, porque no han cambiado, señores, no nos engañemos. O sea, sí, pero son los mismos. Es decir, quiero decir, si los políticos que estaban antes han tenido la oportunidad de cambiar las leyes y no lo han hecho, han pasado, yo les puedo decir por mi experiencia personal, que he estado luchando por intentar meter este tipo de energías en las islas. Algo he podido hacer, mi pequeño granito de arena, he podido implantar en las islas. Pero les digo una cosa, los políticos que en aquella época nos hemos tropezado, tanto ya estoy hablando del tema de geotermia, cuando yo hablaba con un político de geotermia, un director general que era el que tenía que dar las bendiciones, y el director general dijo, ¿cómo geotermia? Eso es imposible, aquí no se puede hacer nada, eso no está contemplado en el plan energético de Canarias. Contémplelo. O sea, pues aquí estamos tardando. O sea, pues esas personas son las mismas que están ahora. Es decir, esto es un tema difícil, enormemente difícil. ¿Por qué? Porque la cuestión es que, insisto, si conseguimos, yo de aquí sería feliz si consiguiéramos simplemente que todos dijéramos que el suelo que tenemos en las islas estén definidos dónde se pueden montar las energías renovables. Si eso lo conseguimos, podemos ir, a mi juicio, a evitar el gas. Si no, no nos queda otra que ir a ayudarnos con el gas. ¿Para qué? Para reducir lo que hemos venido hablando hoy aquí, que es lo que yo pensé que se venía a hablar. El tema, y lo que es el tema de del clima y la degradación del clima en general en el mundo y en especial en Canarias. Dicho esto, me parece que ya me he comido el tiempo. Muchísimas gracias por Buenos días. En primer lugar, para la plataforma por un nuevo modelo energético de Canarias, es una satisfacción participar en este debate y sobre todo eso, debatir, porque al final lo que queremos nosotros desde que comenzamos hace ya 3 años es debatir con las otras opiniones que están en contra del modelo energético que propiciamos y que están a favor de introducir el gas en Canarias. La plataforma es una marea ciudadana de la energía. Yo represento aquí en este momento a ese colectivo, bueno, no represento a la ciudadanía, al colectivo de personas que estamos en la plataforma, pero sí el sector del ciudadano, que es la víctima de un modelo energético viejo, caduco, que nos estafa en el recibo de la luz, entre un 30 y un 35% de lo que pagamos, es una estafa, y lo podemos demostrar. Por eso, a los ciudadanos, a la plataforma en este caso, nos preocupa la prioridad de la política energética en España y en Canarias. ¿Qué significa? Los objetivos que están priorizados en este momento significan la continuidad de ese modelo viejo que está recargando sobre la factura de los ciudadanos
de forma injusta los costes de una política energética que desde los gobiernos de turno priorizan los intereses de las eléctricas, como ha quedado demostrado a lo largo de la reforma reciente, iniciada en la última etapa de Zapatero y continuada después por el PP. No quería empezar, además de agradecer la presencia de las personas que nos acompañan en este debate, el profesor Balbuena desde el Cabildo, a Juan Linares del Colegio de Ingenieros y especialmente a Antonio Morales, porque en Gran Canaria ha empezado el cambio de modelo energético en Canarias. Por eso es una satisfacción y sé que a Antonio le ha costado un esfuerzo estar aquí hoy con nosotros, porque para nosotros es ahora mismo un referente, un símbolo para orientar la lucha por un cambio de modelo energético aquí, donde las fuerzas políticas, que ya el señor Linares decía que son los mismos, efectivamente son los mismos, no solamente que son los mismos, sino que es la misma política energética. Por eso a mí me gustaría precisar algunas cosas. No estamos debatiendo de una tecnología energética o de otra. No estamos debatiendo si las tecnologías renovables hoy son más baratas que lo son que las fósiles. Estamos debatiendo de un cambio de modelo energético. Es un cambio de modelo energético lo que está en estos momentos. Porque en estos momentos el periodo del combustible, del petróleo fácil y barato, está terminando. El cambio climático, el riesgo del cambio climático es una evidencia científica, como ha quedado demostrada hoy aquí por parte del profesor universitario. Y sobre todo porque las tecnologías renovables son competitivas. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que las eléctricas son conscientes que ya estamos en una transición de modelo. Y ahora mismo la pelea que hay en estos momentos es las eléctricas posicionándose en la transición de modelo para seguir conservando el monopolio, para seguir conservando la estafa a los ciudadanos. Ese es el problema. En Canarias, efectivamente, en noviembre de 1988, en este mes, hace 27 años, algo más de un cuarto de siglo, que se decide frente al carbón introducir el gas natural para los ciclos combinados de la central de Granadilla y Juan Grande, Gran Canaria. ¿Cómo es posible que 27 años después esos mismos políticos renuncien a un estudio para verificar si hoy es válido seguir manteniendo la introducción del gas natural en Canarias? Se han negado a hacerlo, porque intuyen el resultado y porque el resultado rompe esa política energética que ya tenía que haberse cambiado en Canarias. Ese estudio lo ha hecho el profesor Roque Calero para Gran Canaria. Y el año pasado, en el mandato anterior, que estaba Margarita Ramos I y después, casi 3 años, Francisca Luengo, de consejera de Industria, se negó a recibir a Roque Calero, que tenía muchas ganas de explicarle a la consejera y demostrarle con números que el gas no era necesario. Podría haber sido a lo mejor hace 30 o 27 años, pero hoy no es necesario. Y el profesor Roque Calero tenía hecho los cálculos, faltaba la prueba de la estabilidad del sistema. Que en un foro propiciado por la plataforma en el seno de la Consejería de Industria, ingenieros de Red Eléctrica, Endesa y más ingenieros de las dos islas, solamente pusieron esa pega. La consejera quedó encargada de facilitar el software para verificar ese parámetro y nunca se le facilitó tampoco al profesor Roque ese parámetro. No querían que hubiera un estudio que se publicitara, que demostrara que el gas no era necesario. Bien, ¿por qué entonces el gas? Si no son de energía. ¿Por qué? Porque el gas representa la continuidad del viejo modelo energético. El gas sustituye a una parte del petróleo en la central de Granadilla o en las Caletillas, es decir, potencia la generación concentrada, que esa es la característica esencial del viejo modelo, en oposición a la generación distribuida. ¡Qué casualidad! Los que priorizan la introducción del gas hoy son los mismos que ponen pegas para poner 2 placas en el techo y obtener la electricidad. Son los mismos, es la misma política energética. ¡Qué curioso! Resulta que al ciudadano, cuando hoy puede colocar 2 placas, se democratiza el acceso al sol y resulta que ahí ponemos no sé cuántas dificultades. Sin embargo, está previsto, bueno, incluso gas ciudad, previsto gas ciudad. Es un insulto a la inteligencia, es un insulto y una estafa al medio ambiente. No se puede decir esto así. Se nos dice, y esto es lo que he recogido de la página
de Gascán. No es que vamos a ahorrar, entre Gran Canaria y Tenerife vamos a ahorrar 240 millones de euros al introducir el gas. ¿Han hecho el cálculo de cuánto ahorraríamos en toneladas de petróleo si se hubiera cumplido este año, en el 2015, el PECAM que decía que Canarias debería tener hoy un 30% de renovables cuando tiene 7? O sea, es un cálculo, teniendo en cuenta las oscilaciones del precio, y ahorraríamos sobre los 300 millones de euros. Es decir, ahorraríamos muchísimo más. En el fondo, lo que pasa es que esos partidos políticos y ese poder político que lleva aquí casi más de 3 décadas está colaborando con los intereses de las eléctricas en Canarias. Las puertas giratorias están ahí. Y aquí tenemos un consejo asesor de Endesa. Y hay personas como el presidente del Inter en el consejo asesor de Endesa, representantes de las cúpulas empresariales de Gran Canaria y Tenerife, y representantes de la universidad. Es decir, la trama en la fuerza del poder en un sentido amplio para articular una maraña para que aquí nada cambie. Ahora bien, los ciudadanos, el debate de la energía está en el público, está en la gente. Y ese debate somos los ciudadanos los que tenemos que propiciar el cambio de modelo en un sentido favorable a preservar la biodiversidad, a preservar los valores, a preservar la supervivencia con el riesgo extraordinario que hay con el cambio climático. El cambio de modelo energético o lo hacemos desde la ciudadanía o nos lo hacen. Y si nos hacen el cambio, seguiremos más o menos igual. En estos momentos estamos observando cómo desde las eléctricas, Iberdrola y Endesa ya está ofertando a la ciudadanía paquetes de servicios para ser intermediario entre el sol y el ciudadano. Es un mercado indudablemente interesante y está ahí. Por eso creo que lo fundamental es conciencia y formación ciudadana para que el cambio de modelo energético sea el de la plataforma por un nuevo modelo, que dice que aquí lo que hay que hacer es ya una transición. Efectivamente, en esa transición vamos a tener que ir conviviendo todavía con petróleo, pero claro, si Canarias, el sistema eléctrico de Tenerife, tiene un problema que es la dependencia energética del exterior, ¿me quieren decir cómo resolvemos la dependencia energética del exterior introduciendo otro combustible fósil? Eso se llama diversificar la dependencia, pero no reducirla. Entonces, son unas evidencias que a mí a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar fuera de Canarias, de lo que está pasando aquí, y los objetivos prioritarios de la política energética, digo, ¿cómo es posible? Dice, ¿quién gobierna ahí? Digo, los mismos. Siempre los mismos. Con todos los respetos para las personas que están ahí, con todos los respetos para todo el mundo. Pero lo que no podemos hacer es estar defendiendo políticas energéticas que son contrarias al sentido común y a la razón. Y sobre todo, que siguen aceptando los resultados de sus infraestructuras nefastas. ¿Cómo es posible ahora mismo? Yo decía en una ocasión en un periódico, contestando incluso unas declaraciones del señor Linares, ¿cómo es posible que ahora mismo ya los futuros contratos que pueda haber aquí en el gas, ojalá no ocurra, ya tienen que asumir deudas millonarias? La indemnización a Florentino Pérez por el almacenamiento del gas Castor, 1.350 millones, que van a ir a la factura del gas. O aquel concurso que perdió Gas Natural Fenosa con la multinacional gasista argelina, Sonatrach, 1.400 millones en el recibo del gas. Los pleitos que hay, que España tiene en Europa ahora mismo, más de 20 conflictos internacionales por cambiar la normativa de la convocatoria de los concursos, que se van a perder. ¿Quién los va a pagar? Nosotros en el recibo de la luz. Estamos cansados de que las consecuencias de la política energética nefasta y que solamente prioriza los intereses de la eléctrica recargue al ciudadano una vez más sobre la factura de la luz. Creo que es intolerable, injusto, y vamos a intentar cambiar este modelo energético, que no es otra cosa que un reflejo del modelo económico en el que nos encontramos. No sé cómo estoy de tiempo. Ya. Disculpen, bueno, y seguiremos hablando.